Listo, entonces... Listo, me confirman si están viendo la presentación y si se escucha bien. Se ve bien y se escucha bien. Ok, listo. Bueno, entonces el contenido es el mismo que le envié en el material de estudio. Básicamente hablaremos un poco del tema de los asientos contables, del plan único de cuenta y la ecuación patrimonial. Y en la unidad 6 es todo el tema del balance de comprobación y los modelos de presentación de este balance. Bueno, como esto es una materia de principios de contabilidad, no vamos a entrar a ver en detalle los estados financieros como tal, como el balance general o el estado de pérdidas y ganancias, ya que es algo que se sale pues del contenido de este curso. Entonces, el plan único de cuentas para comerciante no es más que un listado en donde se encuentran clasificadas y numeradas las cuentas contables en Colombia. Se encuentra pues reglamentado por decreto. Es un plan muy extenso en el cual están todas las cuentas. Es la forma como se debe llevar la contabilidad en cualquier empresa que esté en el país. Entonces, eso lo que nos permite es que las cuentas puedan ser revisadas, registradas y controladas y que cualquier entidad o persona que requiera una información de la contabilidad de una empresa la pueda comprender. La forma como el catálogo o el plan único de cuentas distribuye las cuentas lo hace de la siguiente forma. Una clase, que es el primer dígito, en Colombia se manejan 9 clases que vienen siendo estos 9 códigos que están acá, del 1 al 9. El 1 es el activo, el 2 los pasivos, el 3 el patrimonio, el 4 ingresos, el 5 gastos, 6 costos de venta, 7 costos de producción y 8 y 9 las cuentas de orden. Entonces siempre que veamos una cuenta, el primer número nos va a indicar a qué clase pertenece. Si la cuenta empieza por 1, va a ser un activo; si empieza por 2, un pasivo; por 3, un patrimonio, y así sucesivamente. Como vimos en la clase pasada, estas 3 primeras cuentas son las cuentas reales, que son las que se utilizan para preparar los balances generales. Las cuentas de la 4 a la 7 son cuentas de estado de pérdidas y ganancias, son cuentas temporales que normalmente se utilizan para ejercicios para mirar si la empresa durante un periodo, generalmente de un mes o 3 meses, generó algún tipo de pérdida o ganancia. Y ya las cuentas 8 y 9 muchas veces son cuentas de ajuste que se utilizan muy poco y solo en algunos tipos de empresas. Entonces ya luego de tener el código, es decir, el 1, ya se empieza a distribuir. Hay un grupo dentro de cada una de estas cuentas, hay varios grupos que ya nos agrega el segundo dígito. Entonces, en los activos tenemos el primer código, que sería el 0, luego el 11, el 12 y así sucesivamente van subiendo, y en el plan único de cuentas nos muestra cuál es ese grupo. Luego viene como tal la cuenta, que ya es un código de 4 números, y luego vienen unas subcuentas que ya son códigos de 6 números. De igual forma, las empresas pueden generar a partir de 6 dígitos nuevas subcuentas. Un código de ocho dígitos ya va a ser una cuenta específica de esa empresa. Entonces, en el plan único de cuentas vamos a encontrar eso: subcuentas de hasta 6 dígitos, y ya cada empresa de manera particular puede generar nuevas subcuentas a partir de allí. Entonces, el catálogo de cuentas, que es lo que encontramos precisamente en el plan único de cuentas, nos va a mostrar las cuentas de esa manera. También dentro del plan único de cuentas, luego del catálogo, encontramos la explicación de cada una de estas cuentas y de cómo se utiliza dentro de la contabilidad, cuándo va en el debe, cuándo va en el haber, cuándo se debe utilizar y cuándo no. Entonces aquí vemos, tenemos este que sería eh, la clase. Toda la clase 1 es activos. Luego entonces vienen los grupos. Entonces está el grupo 11, que es el grupo de los activos disponibles, es decir, los que la empresa tiene a la mano,
Son todos estos. Luego viene un grupo que también, que es el grupo 12, que ya son aquellos activos que no disponibles en el momento, es decir, aquellos que son a largo plazo o a mediano plazo. Entonces, la primera cuenta que hay en los activos disponibles es la caja que hace referencia al dinero en efectivo que hay en la empresa en ese momento. Entonces, de allí, de caja, que es una cuenta, se desprenden las subcuentas. Entonces, está una caja general, que normalmente es la caja con una cantidad de dinero mayor. Luego, cajas menores, que son cajas ya con cantidades de dinero más pequeñas y que se utilizan para gastos inesperados y gastos muy pequeños. Hay otra cuenta que es la de monedas extranjeras. Por ejemplo, de esta cuenta de monedas extranjeras, que a veces hay empresas que manejan por su mercado, pueden manejar dólares, pueden manejar euros. Entonces, si una empresa maneja una cuenta de moneda extranjera en dólares y otra en euros y otra en cualquier otra moneda, ya de aquí puede generar entonces varias subcuentas. La 11051501, por ejemplo, la 11015, la 110515 02 para cada una de esas monedas. Entonces, el plan único de cuentas generalmente trae subcuentas hasta 6 dígitos. Y ya cuando la entidad necesita generar más cuentas, le agrega 2 dígitos más. Lo más normal es que vayan así 0,5, 10, 15, o sea, múltiplos de 5. Pero hay algunas cuentas que sí van de manera unitaria. Entonces aquí tenemos entonces la clase, tenemos el grupo, la cuenta y la subcuenta. Entonces ya dentro de este grupo de disponible empezamos a encontrar varias cuentas. Aquí están los bancos, las remesas en tránsito, las cuentas de ahorro que dependen de cada una de esas. Y así vamos encontrando las cuentas. Este es un plan, el catálogo es muy extenso, entonces es como para que lo conozcan. Anteriormente, pues la forma de consultarlo era a través de un libro que se llamaba así, Plan Único de Cuentas, donde venía todo el catálogo y toda su explicación. Ya hoy en día es más fácil en buscar un plan único de cuenta en internet y hay aplicaciones también para eso. Entonces, en algunas uno no necesita saberse los códigos porque uno no, es difícil de pronto aprenderse estos números y más si no es un auxiliar contable o un contador, pero entonces allá hay aplicaciones o software en los cuales con uno ingresar el nombre, ya él le va generando el código y es la forma como más se utiliza hoy en día porque es más fácil de acceder a ella, porque es bastante extenso. Entonces, así es como se presentan las cuentas en el catálogo del Plan Único de Cuentas. Bueno, los asientos contables. Los asientos contables no son más que anotaciones que se hacen en los libros de contabilidad, y ya sea para todas las transacciones que realiza una persona o una entidad. Las cuentas T son un tipo de asiento contable, por ejemplo, que estuvimos trabajando la semana pasada, la partida doble, anotar en un cuadro, en un libro de contabilidad, los que pronto lo han visto, tiene varias columnas, 3 de ellas que están después de la parte del concepto, se realizan para eso, para uno anotar los ingresos y los egresos y el saldo, por ejemplo, eso es un asiento contable. Entonces, toda anotación que se haga en la parte de contabilidad se denomina así, asiento contable. Los asientos simples son aquellos donde solo intervienen dos cuentas, es decir, si yo en el libro de contabilidad o donde lleve los apuntes contables anoto, por ejemplo, que en caja salieron 50.000 pesos para el pago de servicios, por ejemplo, ahí estoy en un asiento simple porque estoy anotando que en caja tengo un egreso por 50.000 pesos y que en una deuda que viene siendo los servicios públicos, la amorticé o la cancelé por valor de 50.000. Entonces caja se iría a hacer la anotación en el haber porque es una salida y en la parte de deudas o pago de servicios públicos en el debe porque ya es una deuda que he cancelado. Esto es hacer un asiento contable simple. Y ya el asiento contable compuesto es similar a lo que hicimos en algunos de los ejercicios, cuando interviene más de una cuenta. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo acá en caja, que pagué 50.000 por servicios públicos, pero resulta que también me ingresaron 30.000, por decirlo así, por una venta. Entonces ya aquí estoy afectando 3 cuentas y es lo que se hace como un asiento compuesto, porque ahí una cuenta se está moviendo en los dos ámbitos, es decir, la cuenta de caja me está generando tanto ingresos como egresos. Eso es lo que se llama asiento contable, ese registro.
La ecuación patrimonial es una ecuación con la cual se miden las cuentas reales de la empresa, los activos, los pasivos y el patrimonio. Lo que, lo, lo que nos muestra es cómo se comporta cada una de ellas dependiendo pues de la forma que utilicemos. Entonces, estas cuentas reales lo que nos indica en la primera ecuación, por ejemplo, es que los activos de una empresa son iguales a sus pasivos más su patrimonio. Las empresas son en realidad personas jurídicas, por decirlo así, ficticias, es decir, ellas como tal no tienen propiedades. Los activos de una empresa le pertenecen a las personas, a los a los acreedores, es decir, una empresa, una parte de sus bienes o de sí, de sus bienes le pertenecen a los acreedores, es decir, si la empresa tiene préstamos, entonces una parte de sus activos le pertenecen a los bancos o a las entidades con las cuales tenga esos créditos y la otra parte le pertenece a los propietarios. Es decir, si cuando se liquida una empresa, por ejemplo, la empresa deja de existir y la empresa como tal no queda con ningún recurso. Unos recursos se van para los deudos, para los acreedores, es decir, los bancos, los proveedores y el resto de personas o entidades con las que ellos tengan algún tipo de deuda. Y el resto es para los propietarios, para los socios o dueños que se les da el patrimonio. Y ya a partir de esta, pues despejando la fórmula, uno puede hallar también los pasivos, es decir, los pasivos resultan de restar los activos que tiene la empresa menos el patrimonio de los dueños y ahí se sabe qué pasivos tiene. Y el patrimonio, en realidad esta es la forma que más se utiliza de la ecuación porque lo que más se busca en muchas ocasiones es hallar el patrimonio. Entonces se hace restando los activos que tiene la empresa menos las deudas que tiene las deudas externas, porque tanto pasivos y patrimonios son cuentas acreedoras o cuentas que por lo general se generan en el haber porque son deudas. Los pasivos son deudas que se tienen con entidades externas como los bancos, los proveedores, el mismo Estado en muchos casos. Y el patrimonio son deudas que se tienen con los socios, es decir, los socios cuando forman la empresa generan un capital, invierten y para esperar recibir unas ganancias. Entonces, el patrimonio también es una deuda. Entonces, por lo general lo que se busca es conocer el patrimonio para saber si se ha generado algún saldo a favor o si hay ganancias para los socios o si por el contrario hay pérdidas. Entonces aquí lo que se hace es eso, una resta entre activos y pasivos para determinar ese patrimonio. Puede ser puede ser este resultado positivo o negativo, dependiendo de cuál de estos es mayor. Entonces veamos aquí un ejemplo, el ejemplo que está en el taller. Vamos a hacerlo acá de manera presencial en este momento, como para que lo podamos ir entendiendo. Entonces aquí tenemos una empresa que presenta la siguiente información financiera: efectivo por 25.000, unas cuentas de ahorro en las cuales tiene 120.000, unas mercancías que viene siendo el inventario por 70.000, unos equipos por 42.000, unas cuentas por cobrar por 38.000 y unas obligaciones financieras o deudas con bancos por 92.000 y unas cuentas por pagar a proveedores por 35.000. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta cuando se va a utilizar la ecuación patrimonial es que la información financiera que vayamos a utilizar sea de las primeras tres cuentas, es decir, activos, pasivos y patrimonio. ¿Qué pasa si aquí en esta información a nosotros nos hubieran dado información de ventas o de compras? Las ventas y las compras no se utilizan en la ecuación patrimonial porque son cuentas temporales. Entonces, eh, yo no puedo registrar, a veces me pueden dar toda la información. Muchas veces en este tipo de ejercicios se tiene toda la información de la empresa, las ventas, las compras, las devoluciones, el pago de empleados y demás, pero en la ecuación patrimonial solamente debemos utilizar las cuentas que correspondan a los tres primeros, a las tres primeras clases: activos, pasivos y patrimonio. Entonces yo puedo sumar aquí los activos
y acá los pasivos, ¿cierto? Esa es la forma de hacer eso. Acá pues por cuestiones de tiempo y para no estar de pronto saliendo, no voy a colocar los códigos de las cuentas, sino simplemente el nombre y el valor. Entonces acá tenemos caja, que es cuando nos hablen de efectivo siempre colocamos caja porque ese es el nombre en el plan único de cuenta. Entonces en caja vamos a tener este valor. Sabemos que como es una entrada, por eso va en los activos. Entonces colocamos aquí los 25.000. Luego las cuentas de ahorro son bancos. Hay que tener en cuenta algunas veces hay confusiones con este tema de bancos y cuentas de ahorro porque algunas veces nos representan bancos como una cuenta que es un activo que va en el debe por lo general porque son las cuentas que nosotros tenemos. Pero algunas veces hay ejercicios y formación contable en la que también nos muestran las obligaciones financieras como bancos. Pero en realidad entonces son esas deudas que nosotros o la empresa tiene por créditos que ha obtenido. Entonces algunas veces hay que saber identificar cuando nos hablan de bancos, si están hablando de las cuentas que tiene la empresa, cuentas de ahorro, o cuentas corrientes o algún otro tipo de inversión en los bancos, o si son las obligaciones financieras que se tienen debido a un crédito. Por eso, en el plan único de cuenta, a veces esta parte de acá de bancos, cuando ya empiezan a hablar de las subcuentas, hablan de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, fondos y demás, y acá en obligaciones financieras sí nos habla pues obligaciones con bancos nacionales, con bancos internacionales, con cooperativas de crédito y demás. Entonces hay que tener en cuenta eso como para no irnos a equivocar. Luego entonces tenemos esas cuentas de ahorro que es bancos, que va en los activos porque son pues las cuentas que tiene la empresa como tal. Allí tiene pues ahorrado 120.000. Mercancías, aquí estamos hablando entonces de inventarios, son como tal las existencias que tiene la empresa. Todas estas cuentas, por lo general, cuando se van a utilizar ya en la ecuación patrimonial, son los saldos. Es decir, ya aquí en lo que hay en caja, ya está sumado todos los ingresos en efectivo y restado todos los egresos. Entonces me queda un saldo positivo de 25.000. Lo mismo en las cuentas, ya se sacó de pronto se sumaron todas las consignaciones y se restaron todos los pagos y quedaron 120.000. Siempre que se trabaje en la ecuación patrimonial, es con saldos totales. Lo mismo aquí en mercancía, ya estos 70.000 es lo que resulta de la mercancía que ingresó menos la mercancía que salió. Entonces los equipos de la oficina, esos equipos están evaluados en 42.000, ya que son un activo de la empresa, tienen entonces este valor. Asimismo, hay unas cuentas por cobrar, es decir, deudas que tienen los clientes de la empresa con la empresa, productos que se venden a crédito y demás. Entonces esas cuentas por cobrar suman 38.000. Luego, entonces tenemos las obligaciones financieras, que aquí sí son también las deudas que se tienen con los bancos. Entonces, vamos a colocar aquí obligaciones financieras, que suman 92.000. Y tenemos las cuentas por pagar a los proveedores por 35.000.
Entonces, esto es lo primero que uno debe hacer cuando se le da este tipo de ejercicios. Es decir, identificar claramente cuáles son las cuentas que pertenecen a los activos y cuáles son las que pertenecen a los pasivos. Como digo, uno puede irse al plan único de cuentas y verificar. Entonces, como les digo, a veces en el plan único de cuentas, con los que hay que tener mucho cuidado es con el tema de esta de bancos, porque a veces cuando uno empieza a entrarse a las subcuentas, se encuentra bancos en los activos y encuentra bancos en los pasivos. Pero por ese tema, porque acá en los activos, cuando se habla de banco, en el plan único de cuentas y en algunas subcuentas hace referencia a las cuentas que tiene la empresa en X o Y bancos, mientras que acá hace referencia a las deudas que tiene la empresa con estos bancos, es decir, a los créditos que ha tenido y de los cuales adeuda algún saldo. Entonces, antes de aplicar la ecuación, lo que se hace es la suma de los totales. Aquí tenemos entonces tenemos 80, 225.000, si no estoy mal. Si alguien me confirma. Profe, qué pena con usted, pero no se le escucha, se le va la señal. ¿Sí me están escuchando bien los demás o todos tienen el problema con el audio? Se Yo creo que escucha solo bien, ella profe. porque se escucha bien. Ah, bueno, listo. Entonces, Sí, sí, de profe. pronto, de Me la escucho compañera que... bien, profe. Ok, bueno. Entonces la compañera, pues, revise la conexión de ella. Igual, como le digo, estamos grabando para que puedan verla más adelante, porque sí es común que se presenten a veces esos inconvenientes. Bueno, entonces acá, como les digo, en Profesor, ¿no le faltó por ubicar mercancías? mercancías. Ah, sí, sí, señor, así es. Verdad que aquí tenemos inventario. Y el inventario, verdad que son 70.000. Bueno, yo aquí no, como no estoy utilizando el catálogo, no las ubiqué en el orden que deben ir, pero por lo general lo ideal es que uno siempre lo organice en el orden. Caja es siempre la primera, luego bancos, cuentas por cobrar iría aquí adelante de equipos, inventarios también, porque como vieron hay grupos, estos son disponibles, estos ya son cuentas a mediano o largo plazo, y ya esos son activos fijos. Pero como le digo, como no entramos en detalle en la parte del balance, pues vamos a dejarlo así en este momento, pero ya ustedes en el ejercicio, igual en el ejemplo está debidamente organizado y ya si tienen a la mano el plan único de cuentas, pues van organizando eh, el orden de las cuentas. Entonces, saquemos cuentas aquí, 120, Ya 42, 295.000. 295, exacto. Entonces, 295.000 están aquí en los activos y acá los pasivos nos dan 127, ¿cierto? Sí. Ok, listo. Listo. Entonces, una vez que ya hemos sumado los activos y pasivos, identificado cuál de cada una de ellas va en cada cuenta, en cada clase de cuenta, entonces sí procedemos a aplicar la ecuación patrimonial. Entonces, como ven, la ecuación, como veíamos acá, la podemos utilizar para hallar cualquiera de los tres componentes de la ecuación. Si tenemos los pasivos y el patrimonio y necesitamos los activos, utilizamos la primera. Si lo que necesitamos hallar son los pasivos, utilizamos la segunda ecuación. Y si necesitamos el patrimonio, utilizamos la tercera. Como les digo, esta es la que más se utiliza porque por lo general
las empresas les es más fácil conocer cuáles son los activos que tiene y cuáles son los pasivos, entonces necesita determinar el patrimonio. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo acá. Entonces para hallar el patrimonio, sabemos que el patrimonio es igual a los activos que tiene la empresa menos los pasivos o deudas. Y aquí hacemos una resta simple para hallar el patrimonio con esos datos que teníamos en el ejercicio. Entonces el patrimonio va a ser igual a estos 295, los 295.000 menos los 127.000, que son las deudas que tiene la empresa para la información que nos suministró. Y entonces la empresa nos genera un patrimonio positivo de, ¿quién me confirma el valor? 168.000. 168.000, correcto. Entonces esta ecuación es una ecuación bastante simple, pero también es muy importante porque nos demuestra eso. Si nosotros comparáramos de pronto este patrimonio que tiene la empresa con el patrimonio de un periodo contable anterior, del año anterior, por ejemplo, y encontráramos que en el periodo anterior el patrimonio nos dio 100.000, por ejemplo, nos quería decir que durante ese año la empresa generó un patrimonio de 68.000, es decir, los propietarios o los socios de la empresa eh, obtuvieron un rendimiento positivo durante ese año. Pero si el patrimonio del año anterior fue mayor y el de este fue menor, quiere decir que en ese año los pasivos que generó la empresa fueron mayores a los del año anterior. Entonces esto lo que nos permite en muchos casos la ecuación es eso. Como les digo, suele presentarse que hay patrimonios negativos. Es muy común en las empresas cuando están iniciando, que las empresas cuando están iniciando muchas veces tienen muchas deudas, es decir, tienen los créditos con los bancos y entonces como el crédito no se ha empezado a pagar o se han pagado muy pocas cuotas, entonces la obligación es muy alta. Muchas veces los proveedores durante el primer año, dependiendo pues el tipo de proveedor, puede dar toda la mercancía a la empresa a crédito, o pueden haber muchos proveedores a los cuales se les adquiere la mercancía a crédito. Entonces las empresas cuando están iniciando, en algunos casos suelen tener patrimonios negativos. Esta ecuación se puede aplicar de manera mensual, de manera trimestral, semestral, anual, ya cada empresa decide cómo hacer. Entonces lo que permite es eso, conocer el estado de las cuentas reales de la empresa. Puede usted, como digo, se puede utilizar para hallar el patrimonio, pero también se puede hacer para hallar cualquiera de los otros. Por ejemplo, cuando se sabe cuánto aportaron los socios de la empresa, cuando se sabe de pronto cuáles son las propiedades que tiene la empresa, pero no se sabe cuáles son las deudas, entonces se utiliza la variación para los pasivos y así sucesivamente. Entonces, esa es como la forma de aplicar la ecuación patrimonial. Hay ejercicios o hay aplicaciones en las cuales ya nos dan esto así prácticamente. O sea, nos dicen, la empresa durante el año generó activos por tanto y pasivos por tanto, hallar el patrimonio. Entonces, simplemente es aplicar la fórmula. Pero por lo general, lo que se hace es que nos dan los detalles de los valores, ya saldos totales de las cuentas de los tres primeros grupos, de los activos, de los pasivos y los patrimonios. Uno las suma, las totaliza y luego aplica la ecuación buscando lo que uno requiera. En el caso pues del trabajo de esta semana, el ejercicio pues es un ejercicio similar a este, en el cual les doy las cuentas con los totales y simplemente hacen la suma, determinan pues cuáles van en los activos, cuáles van en los pasivos, hacen los totales y aplican la fórmula para hallar el patrimonio. Luego tenemos el balance de comprobación. El balance de comprobación se utiliza, como lo dice esta palabra, para comprobar los movimientos de una empresa. Este suele utilizarse
de manera trimestral, como para ir organizando la información contable que se debe presentar en el balance general de fin de año. Entonces, como son muchas deudas, muchas cuentas que se manejan en una empresa, entonces dejarlas todas para hacerlas a fin de año suele ser complejo, suele ser muy difícil porque sería mucha información. Entonces, lo que se hace es utilizar balances de comprobación que se van haciendo periódicamente, mensual, bimensual, trimestral, para ir como mirando el comportamiento de las cuentas. Entonces, lo que permite es visualizar eh, las cuentas de la empresa. Aquí sí se pueden utilizar tanto las cuentas reales como las cuentas temporales de pérdidas y ganancias. Entonces lo que se hace es que se registra dos partes, la parte de sumas y la parte de saldos. En la parte de sumas, como su nombre lo indica, es sumar y restar los valores, eh, perdón, sumar los valores tanto en el debe como en el haber de los movimientos de cada cuenta. Y en los saldos después mirar el resultado entre esos dos movimientos. Se presenta por lo general de esta manera. Entonces, por ejemplo, la cuenta de caja es una Profe, cuenta disculpe, que la tú... interrumpo. Sí, Profe, yo tengo una duda allí en respecto al ejercicio que usted dejó, ¿cierto? Las sumas, sí, el debe y el haber debe ser el mismo valor, ¿cierto? Y los exacto. saldos, el deudor y acreedor debe ser un mismo valor. Debe ser un Pero mismo valor. haciendo las cuentas y el ejercicio, a mí por ningún lado me dio igual. Sí, yo estaba también con la duda porque yo después que les envié el trabajo me di cuenta que creo que omití una información. Entonces yo ahorita que termine la clase lo reviso y si es caso se los envío nuevamente porque si yo después me di cuenta que creo que al momento de transcribir, porque yo pues para confirmar que fuera, que me diera exacto, pues un ejercicio hipotético, lo iba haciendo en una tabla de Excel. Entonces creo que al momento de transcribirlo a Word, hubo una información que no les envié. Entonces yo ahorita lo reviso ahora después de clase y se los envío corregido, porque si yo me di cuenta después que se lo envié, que lo estuve revisando lo que les había transcrito, que sí me faltó una información. Entonces ahora después de clase yo lo reviso, ajusto la información que me hizo falta y se los envío nuevamente. Sí, porque yo hice ¿Cuál los de todos los talleres? ejercicios y entonces y entonces yo voy a esperar que nos dé la clase porque la verdad a mí los valores ninguno me dan. O sea, las sumas del debe y el haber Mm, son valores diferentes y los saldos de deudor y acreedor me están dando valores también totalmente diferentes. Entonces yo dije, voy a mm. esperar la clase para entonces aclarar esa duda. Ah, bueno, profe, Exacto, sí, gracias. sí, yo ayer que en un tiempito que tuve, sí me fijé como en lo que le envié y sí me di cuenta que al momento de pasar la información de Excel, donde estaba el ejercicio así ya pues como está aquí presentado, parece que no transcribí toda la información. Entonces yo ahorita lo reviso bien, ajusto lo que me faltó y se los envío nuevamente. ¿Alguien me preguntó otra cosa por allí? Bueno, no sé, me pareció que alguien más había preguntado algo. Pero bueno, sí, como estaba diciendo la compañera, sí, o sea, en un balance de comprobación y para eso se hace, como dice ella, no, o sea, bueno, yo sé que en este caso fue un error mío al momento de transcribir, pero es lo que suele pasar muchas veces en las empresas, que cuando se hace el balance, como tú mencionas, esto que está aquí, las sumas en el haber, debe ser igual a las sumas en el debe. Digo, lo del debe debe ser igual a lo del haber. Eso siempre debe ser así, y si al saldo, lo acreedor, debe ser igual a lo deudor. Porque como les comentaba en la clase pasada con el tema de partida doble, la contabilidad siempre debe dar en cero. O sea, si una empresa da contabilidad positiva o negativa, hay algo mal hecho porque siempre debe dar en cero. Es decir, si yo resto lo que hay en el debe con lo que hay en el haber, esto aquí me da cero y lo que está acá también me da cero. Es decir, o que me des, o algunos lo dicen que da cero, otros dicen que que simplemente debe dar igual. Porque el dinero que hay en la empresa siempre debe estar contabilizado y lo que se contabiliza en una cuenta, en el debe, es porque salió de otra cuenta en el haber. Es decir, si una empresa maneja un recurso, un patrimonio, como veíamos anteriormente,
de 20 millones de pesos, toda su contabilidad debe dar 20 millones de pesos en el debe y 20 millones de pesos en el haber. No puede ser que si el patrimonio o los activos totales de la empresa son 20 millones, cuando yo haga el balance me van a dar 25 porque si no está soportado contablemente, ahí hay problemas. Entonces, así es la forma como se presenta. Las cuentas que suelen tener movimiento en las dos partes de una cuenta T, en el debe y en el haber, se anotan. Caja es muy común que tenga movimientos tanto en el debe como en el haber porque ahí están ingresando recursos en efectivo, pero también están saliendo para pagar cosas y así sucesivamente. Por ejemplo, esto que sale aquí en el haber debe ser igual a lo que tiene acá, porque no se puede, no puede aparecer dinero de la nada. Es decir, todos estos ingresos que hay acá deben darme lo mismo que los egresos, o sea que sean egresos en efectivo, a través de consignaciones o en mercancías en físico, siempre debe darme igual. Lo mismo que los saldos, porque los saldos no es más que la resta de aquellas que tienen movimientos en el debe y en el haber. Entonces, si tienen movimientos, yo hago una resta. Si no tienen movimientos en los dos lados de la cuenta, simplemente paso el valor total. Y acá en las cuentas de saldo deudor o acreedor, es lo mismo. Las cuentas de saldo deudor suelen ser las cuentas del grupo de la clase uno, es decir, los activos, porque son cuentas que son a favor de la empresa. Las del saldo acreedor suelen ser las que se manejan principalmente en el haber, es decir, aquellas que son cuentas por pagar, el patrimonio también, como ya vimos ahorita, es una cuenta por pagar también o una deuda, pero con los propietarios. Y ya si hacemos un ejercicio un poco más grande, ya encontramos que los ingresos, que son el grupo 4 o la clase 4 de cuentas, son cuentas deudoras que se mueven en el debe principalmente porque son los ingresos que hay por ventas, por productos que se elaboran y demás. Y las cuentas 5 y 6 que también se suelen utilizar acá, son cuentas de costos y gastos, las cuales son también generalmente salidas porque son pagos que hace la empresa. Entonces veamos acá el ejemplo que está en el documento que les envié. Entonces, como les dije, entonces lo principal es organizar, mirar cuáles de esas cuentas tienen movimientos en ambos lados. Por ejemplo, aquí Caja nos dice que tiene ingresos y egresos. Eh, Perdón. Entonces vamos a tratar de hacer aquí el esquema. ¿Cómo está ya? A ver si no está. Que está acá. Son 5 columnas. Tratemos de hacerlo aquí. Entonces acá vamos a colocar el nombre de la cuenta, el código, como les digo, vamos a omitirlo en este momento por el tema de no estar devolviéndonos tanto. Y también que no es fácil escribir con esto aquí. Entonces acá tenemos las sumas y acá los saldos. Entonces es lo mismo, hay que empezar a identificar las cuentas. Entonces, aquí tenemos caja, tenemos bancos. La idea, si es posible, primero es como organizar esto. Como digo, lo ideal es que vayan organizados de acuerdo al orden que tienen en el plan único de cuentas. Entonces, caja siempre es la primera, luego le sigue bancos. La tercera cuenta suele ser por lo general los clientes, porque son cuentas por cobrar. Puede aparecer así, cuentas por cobrar o clientes. Luego tenemos el inventario. Inventario, pues es una cuenta que aparece como inventario o inventario de mercancía, porque hay diferentes tipos de inventario, pero aquí trabajémoslo solamente así. Ya tenemos inventario también.
Cuentas por cobrar a clientes, equipos de oficina. Esta pues es un activo fijo, entonces se debe representar el valor de esos equipos en los que estén, pues el valor que soporta en la contabilidad. Tenemos entonces todos estos, como ven, son del grupo de la clase uno porque todos son activos. Luego empezamos a encontrar los pasivos, que por ejemplo aquí tenemos unas obligaciones financieras, que son pues las deudas que se tienen con los bancos. Luego acá encontramos los bonos por pagar. Los bonos también son deudas. Por lo general las empresas pueden emitir bonos para que alguien los compre y luego ellos tienen que pagar eso. Eso lo podemos poner aquí, bonos. Esta es otra cuenta que a veces también podemos encontrar dos veces en el plan único de cuentas, una en los activos y otra en los pasivos, porque así como la empresa puede emitir bonos para luego reconocerle el dinero de esos bonos y sus respectivos dividendos a quienes los compran, también la empresa puede comprar los bonos. Entonces, es otra cuenta que a veces hay que tener cuidado de cómo la encontramos en el plan único de cuentas o dónde la encontramos, porque la podemos encontrar con el primer dígito como el uno, pero también como el 2, dependiendo de si el bono es por pagar o si es un bono que la empresa compró. Entonces, como les digo, siempre lo primero para uno registrar una cuenta es mirar dónde se está moviendo o mirar el código en el plan único de cuentas para saber dónde ubicarla. Teníamos por aquí por bonos por pagar, los proveedores, que es una de las cuentas de los pasivos más comunes. Vamos por aquí. El capital, que ya el capital es una cuenta de la clase 3, es decir, es un patrimonio, es lo que aportan los socios al momento de formar la empresa o en algún otro momento. Las empresas pueden ser capitalizadas tanto al iniciar el proceso como en el transcurso de ella. Por ejemplo, hay socios que anualmente capitalizan la empresa con el fin de hacerla crecer o de que ingrese a nuevos mercados, entonces, o emiten acciones que otras personas compran y entonces la empresa empieza a recibir capital por parte de los socios. Ventas, ya vemos que aquí esto es una cuenta de la clase 4, es decir, un ingreso. Luego tenemos un pago de nómina, que ya esto es un gasto de una cuenta de la clase 5, pero como les digo, en el balance de comprobación, como es una cuenta o lo que hace es que registra todos los movimientos de la empresa, se pueden utilizar las cuentas de cualquiera, o sea, de todos los movimientos que se hacen. Entonces, si se pagó nómina, se hace, si hay compras, si hay ventas, todo eso se debe hacer los arriendos. Aquí también esta es otra cuenta que aparece varias veces en el plan único, porque la empresa puede pues pagar arriendos, como es este caso del ejemplo, es decir, ella el local o en, me faltaron unas palabras, el local o donde está o algún equipo o algo lo tiene arrendado, pero también puede ser que la empresa tenga propiedades y que ellos arrienden, entonces también la podemos encontrar varias veces en el plan único de cuentas y ya para saber en qué parte se nos mueve, si en el debe o en el haber, debemos mirar el código que tenga en el plan único de cuentas. Y tenemos por último la compra de mercancías. Entonces, lo primero que hacemos es eso, como identificar las cuentas en este tipo de recibo. Y luego entonces los valores. Entonces en caja, acá nos dicen que hay ingresos. Bueno, aquí me faltó que esto es, me faltó haber dejado vamos a escribirlo con otro color para que sepamos. Me faltó haber dejado por aquí que esto aquí es debe, que esto aquí es haber
que esto aquí es saldo deudor y que esto acá es saldo acreedor. Y listo. Al igual que sucede con las convenciones para los movimientos de las cuentas T, algunas veces este tipo de registro también tiene esa convención de que lo que va en el debe se escribe en negro, lo que va en el haber se escribe en rojo. Pero acá vamos a hacerlo todo con negro para no enredarnos. Igual como digo, esas convenciones de los colores era algo más cuando se hacía o se llevaba principalmente la contabilidad de manera escrita en libro, entonces como para encontrar de manera rápida los movimientos, se identificaban con esos colores, pero ya hoy en día que todo es sistematizado, pues es más sencillo hacerlo. Entonces iniciemos con los ingresos. Entonces en caja nos están diciendo que tenemos 30.000 en ingresos, entonces son datos que van aquí en el debe. Ya aquí no es tan importante saber el por qué, simplemente que durante este periodo, sea un mes, 3 meses, los ingresos en caja fueron de 30.000 y los egresos fueron de 14.000, también por cualquier razón. Aquí, por ejemplo, la recomendación es, bueno, si se está haciendo a mano, obviamente que de pronto tenga la facilidad y el conocimiento para manejar programas como Excel, pues es mucho más fácil porque uno hace unas cuantas fórmulas y esto se va sumando y restando ya misma. Los que de pronto lo hacen a mano, o si los van a hacer a mano, pues yo siempre recomiendo, o por lo menos la forma en que a mí más me gusta hacerlo, es primero las columnas de suma, porque si al finalizar acá encuentro que los valores son exactos, pues ya sé que eso está bueno y lo que y lo que voy a hacer acá también me da bien. Porque entonces si voy haciendo sumas, saldos y después al final acá estos valores no me dan, entonces todo me sale mal. Entonces, la idea es como primero hacer estas dos. Si al finalizar acá, como comentaba la compañera, los dos resultados me dan iguales, ya yo sé que las sumas o restas que yo haga aquí, en los saldos me va a dar lo mismo, dos valores iguales acá, no los mismos dos de acá, pero dos valores iguales. Entonces, como la idea es como hacer primero esta parte. Luego, entonces, los bancos tenemos consignaciones, es decir, dinero que ingresó a nuestras cuentas, entonces eso va aquí en el debe, 58.000. Tenemos unos retiros por 18.000, puede ser dinero que nosotros mismos hayamos retirado, puede ser pagos que se hayan hecho desde las cuentas bancarias, entonces eso va acá en el haber porque es una salida de dinero que está saliendo de esta cuenta y aquí es importante que es muy similar a lo que varios me preguntaron con el ejercicio de partida doble y de cuentas T de la semana pasada en el cual me decían que a veces ponían pues las mercancías que salían del inventario hacia otras sucursales en el debe, ¿no? Aunque esa mercancía siga siendo de propiedad de la empresa y se llevó a otra sede o otra sucursal, ya salió de esa cuenta de inventario general. Es lo mismo que acá. Puede que estos 18.000 que hay acá de retiro, yo los haya retirado para llevarlos a la caja, por ejemplo. Debo registrarlos acá en el haber porque me disminuyó esta cuenta. Lo mismo que acá, o pudo ser lo contrario, que estos 14.000 que salieron de caja fue porque yo fui y los consigné a los bancos. Sigue siendo el dinero de la empresa, pero se me movió de una cuenta a otra. Y por eso es que al finalizar esto me debe dar igual en cualquier lado, porque estos 14.000 que de pronto me salieron de aquí de caja fue porque yo los invertí o hice un pago en cualquiera de estas otras cuentas que se me están afectando. Y por eso que al finalizar me deben dar los saldos iguales. Entonces, en las cuentas por cobrar, tenemos acá 28.000. Ese es el saldo que va aquí en este caso, porque son las cuentas que aún están pendientes, es decir, lo que aún le deben a la empresa por esta cuenta. Y lo que ya me pagaron, es decir, lo que ya me pagó el cliente, que son estos 15.000, aunque es un dinero que a mí me ingresó, no sé si a caja, no sé si a banco, me va a disminuir a esta cuenta, porque es decir, ya son 15.000 que a mí me debían y que me pagaron, entonces yo debo restarlos de esta cuenta. Entonces por eso va en el haber, porque es algo que ya alguien que me debía no me debe. El inventario lo mismo, o sea, que hay mercancías que ingresaron por 35.000.
es decir, mercancías que la empresa compró en este caso, pero a la vez hay una salida de 20.000 que son probablemente mercancías que vendió o mercancías que despachó a otras sedes o mercancías que tiene compromiso de vender, porque a veces hay mercancías que están en bodegas o que están en el inventario, pero que ya se tienen el compromiso de vender. Luego tenemos acá unos equipos de oficinas por 33.000. Vemos que esta cuenta solo se nos movió en el debe, es decir, ¿no? Por lo general esta cuenta en el haber pocas veces va, a no ser que de pronto los equipos se dañen, se pierdan y no estén asegurados, entonces, pero por lo general los equipos suelen mantenerse en el debe solamente. Luego entonces vienen las obligaciones financieras, entonces tenemos un crédito por 45.000, es decir, un crédito que estamos debiendo. Entonces como ya esto es un pasivo, lo primero que hacemos es registrarla acá en este lado, esos 45.000 que yo tengo todavía como deuda como empresa. Y entonces como yo de esos, o sea, también, o sea, yo tengo un crédito que debo 45.000, pero también durante ese periodo pagué cuotas de ese crédito o de los créditos que tenía por valor de 8.000, es decir, ya entonces esos me suman en el haber porque es dinero que yo ya no debo. Es decir, es dinero que ya yo cancelé, una cuota que yo pagué, entonces la registro en el debe porque es algo que ya yo estoy disminuyendo de una deuda. Los bonos por pagar, lo mismo, tengo unos bonos por valor de 15.000 que la empresa emitió para capitalizarse y de eso, de esa deuda que yo tenía de bonos, yo pagué una cuota a los que tienen esos bonos por valor de 3.000 pesos. Entonces, como esa ya es una deuda que a mí me está disminuyendo, yo la registro en el debe. A los proveedores les debo 32.000, no pagué. Si yo hubiera colocado aquí que a esos proveedores les pagué cierta cantidad de dinero, le iba a colocar algo en el debe, pero aquí vemos que simplemente a los proveedores les debo 32.000, entonces eso me suma acá. Ahí se ve que son dos ceritos. El capital, como le digo, los socios de la empresa, y como esto ya es un patrimonio, los socios de la empresa aportaron 20.000. Entonces, como saben, el patrimonio es una deuda interna, entonces también lo registro en el debe, digo en el haber. En el debe, si yo hubiera pagado dividendos, por ejemplo, si la empresa paga dividendos a los socios, ya esos dividendos, el valor de esos dividendos que se paga, sí puede entrar acá en el debe, porque ya es una deuda que está disminuyendo con los socios o con los dueños. Luego vienen las ventas son ingresos. Los ingresos pues generalmente van en el debe, entonces tenemos aquí estos 75.000 en el debe. No tenemos nada en el haber a veces lo que se registra con respecto a las ventas es cuando hay alguna devolución. Entonces era dinero que ya teníamos y que nos tocó devolver. Luego tenemos el pago de nómina. Eso es un gasto, es decir, el pago a los empleados. Aquí se me pone un cero, esto no va aquí. Esto es 40.000. Luego el arriendo, entonces lo mismo, aquí tenemos un arriendo por pagar de 18.000. Puede ser el arriendo trimestral, anual, semestral o lo que reste del año. Son 18.000 porque generalmente las empresas, los contratos de arrendamiento ya son contratos hechos que se deben cumplir, pero resulta que hay pagado por anticipado 3.000. Entonces, como está pagado por anticipado, es una deuda que ya yo disminuí. Entonces, anoto los 3.000 acá de este lado. Y por último, tenemos una compra de mercancías por 36.000. Es decir, compramos mercancía por ese valor. Como entonces
como es una compra, es una cuenta que se mueve acá en el haber, porque estamos sacando dinero para hacer esa compra. Entonces totalizamos acá estos valores. No sé si alguien tiene el dato por allí, me lo da para no salirme de acá, para no ponerme a sumar ahorita. Debe darnos igual en ambos lados. ¿Alguien me confirma los totales de las sumas? Da 273.000 pesos. 273, ¿cierto? Sí. Ok, listo. En ambos lados, ¿cierto? Entonces, cuando ya hacemos esta suma, si nos da el mismo valor en ambos lados, ya sabemos que esta parte está bien hecha. Si de pronto no nos da, como le digo, a veces es por un error como el que yo cometí al momento de enviarle la información, que me faltó una información por enviar, o a veces es que hay un problema en la ubicación de las cuentas. Y es lo más común, a veces cuando uno no es práctico en esto, o no maneja de manera clara el concepto de las cuentas, es decir, cuándo va en el debe o cuándo va en el haber. Entonces muchas veces lo que hacemos es trocar la información y nos da de un lado una cosa y de un lado otra, un valor más alto en un lado. Entonces a veces lo que hay que hacer es simplemente reorganizar las cuentas. Reorganizar qué va en el debe, qué va en el haber y nos da. Porque es lo más común y es la parte más compleja a veces de la parte contable. Y es por eso que se hacen estos balances y se llevan todos los registros, tanto diarios, semanales, mensuales, porque recopilar toda esta información para fin de año, que es cuando se debe hacer el balance general y presentar la contabilidad de la empresa a 31 de diciembre, entonces si se tiene todos los registros de 365 días así desorganizados, sin llevar como registros por mes, entonces se hace muy complejo. Y algunas veces pasa porque hay empresas que no tienen contadores o no tienen auxiliares contables y cuando van a presentar, por ejemplo, un estado financiero a Cámara de Comercio, buscan a alguien que le haga esto y ahí es donde vienen los inconvenientes porque no saben qué les va a dar o empiezan a que no encuentran también es necesario, entonces por esto, por todos estos movimientos, generar soportes. Para la caja, lo importante de los soportes es algo que casi nunca que muy pocos manejan, pero lo ideal es que cada vez que se haga un movimiento de caja, se haga precisamente un recibo de caja menor o una factura o algo en lo cual esté soportado el movimiento. Lo mismo con los bancos, cuando se hacen retiros o consignaciones, guardar esos comprobantes y con todos estos. Para cada uno de estos existen registros específicos, comprobantes con los cuales soportar, porque es muy difícil que uno diga, no, es que en la caja me entraron 30.000 y salieron 14.000, pero ¿y con qué me soporta usted eso? ¿Dónde están los recibos? Entonces, es importante que todos estos movimientos tengan su comprobante de manera física para que se haga la contabilidad. Ya entonces los saldos, como les digo, es simplemente la resta y dependiendo del tipo de cuenta que haya acá, si es de saldo deudor o acreedor, lo anotamos acá. Entonces simplemente 30.000 menos 14.000 son 16.000 en el saldo deudor porque son cuentas de los activos. Entonces las cuentas de activos son de saldo deudor. Los bancos, entonces 58.000 menos 18.000, que me quedarían 40.000. En cuentas por cobrar de 28.000 menos 15.000, me quedarían 13.000. Acá el inventario de 35.000 y 20.000, la resta me quedan 15.000.
Acá como esta cuenta solo se me movió en el debe, no me quedan los mismos, al restar de cero, pues me quedan los mismos 33.000. Y entonces las cuentas de orden 2 y 3, es decir, lo que es pasivo y patrimonio, son de orden acreedor. Entonces aquí la resta la hago al contrario, es decir, de acá venía restando del debe, le restaba las del haber y acá hago lo contrario. Resto del haber, el debe. Algunos utilizan que siguen haciendo la resta de esta columna del debe menos el haber y van colocando el saldo aquí en el debe negativo. Es decir, si yo resto 8.000 menos 45.000 me va a dar menos 38.000. Entonces los van anotando aquí con signo negativo. Es una forma de hacerla también. O simplemente cambiar el orden de la resta y colocar los valores eh, positivos acá y luego hacer la suma. Son dos formas de hacerla. Si se hace de esta manera que se van colocando aquí los valores negativos, al final acá nos debería dar cero. Es lo mismo que en estas cuentas de las sumas. Por eso les digo, la contabilidad, algunos la interpretan como que siempre da cero y otros que como que siempre dan igual, porque si yo hago esto en una sola columna y voy colocando las sumas y los que sean, los que iban en el haber los voy colocando negativos, al hacer esas sumas y restas, acá me da cero porque voy a restar estos 273.000 menos estos 273.000 y me da cero. Pero la forma como a veces más sencilla es así, como para no desorganizarlo. Entonces aquí resto ya de esta del haber, resto el debe. De 45.000 menos 8.000 me da 38.000, perdón, 37.000. Aquí tenemos 37.000. Acá lo mismo, 15.000 menos 3.000 me da 12.000. Estas que no tienen movimientos en el debe se colocan igual como están aquí, entonces 32.000. Esos 20.000. Acá ventas. mm, Bueno, vemos que ventas es una cuenta de orden deudor, que no hay egreso, entonces estos 75.000 nos vienen acá. Nómina es una cuenta de orden acreedor porque pues, la nómina son pagos, es decir, salidas de dinero que hay de la empresa, entonces esos 40.000 vienen acá de este lado. El arriendo, en este caso, también es una cuenta del orden eh, acreedor porque son pagos que siempre hacemos, entonces el saldo lo sacamos restando de aquí para acá. Entonces 18.000 menos 3.000 me da 15.000. Y por último una compra que también es una salida, también, es decir, también es una cuenta acreedora, 36.000. Esta información de saber si una cuenta es del orden deudor o acreedor, también la encontramos en el plan único de cuentas. Es decir, después de todo el catálogo, al finalizar también encontramos unas pequeñas tablitas de cada cuenta y nos dicen cuándo es del orden deudor y cuándo es del orden acreedor. También depende mucho del tipo de empresa. Pero acá como estamos hablando principalmente de las comerciales, pues allí dice cuál es. Y nuevamente al hacer estas sumas del debe, de las cuentas deudoras y de las acreedoras, nos debe dar el mismo valor. Entre ellas dos no igual a este. Generalmente esto acá siempre es un poco menor, pero las cuentas, estas dos sí deben darnos igual. ¿Quién me confirma los totales? $192.000, profe.
nos da 192.000. Entonces, listo, ese sería nuestro balance de comprobación para este periodo de tiempo. Eh, Como ven, o sea, el proceso como tal matemático es muy sencillo, porque son solo sumas y restas. Y así es la mayoría de las cuestiones en contabilidad. Las operaciones matemáticas como tal son muy sencillas, pero ya lo que a veces se complica es el tema de conocer las cuentas, de saber dónde ubicar cada saldo eh, para que nos den los valores. Y como les digo, siempre se debe, igual como les digo, lo que yo les envié son ejercicios hipotéticos. Entonces, si me di cuenta que envié una información, lo mismo que, bueno, estos acá, sí están bien organizados, los que salen como ejemplo. Pero ya en una empresa real, todo movimiento, o sea, en una empresa real que haga sus movimientos y que genere sus soportes, esto siempre nos tiene que dar. O sea, porque, como digo, la empresa no puede hacer aparecer dinero de la nada. Es decir, yo puedo tener en la empresa un saldo de 1.000.000 de pesos, por ejemplo, a favor y no tener la forma de cómo soportarlo. O sea, yo no puedo decir que tengo en caja 1.000.000 de pesos y no decir de dónde me llegó. Si me llegó por una venta, si fue un aporte que hicieron los socios, si fue un pago que un cliente me hizo. O sea, yo debo tener soportado de dónde llegó ese dinero. Entonces, por eso en una empresa estos valores siempre tienen que dar, siempre. Y cuando no se da, entonces muchas veces, yo recuerdo una vez cuando estudié técnica en contabilidad que estaba haciendo las prácticas, con la persona que las estaba haciendo, una contadora, nos pasaba eso, que llegaban los balances y resulta que en los débitos siempre nos daba más y en los egresos no, y era que muchos de los egresos que se tenían, como eran pues muchos socios en la empresa, muchas veces ellos el dinero que usaban en gastos de viaje, el que usaban en viáticos, las compras que hacían a veces en las reuniones de refrigerios y eso nunca tenían soportes. Entonces, eh, no aparecían los soportes de esos gastos y no había forma de registrar esas salidas de caja en el haber y se descuadraban. Entonces, por eso es que lo general es que, por lo general, lo ideal es que cualquier movimiento que se haga se tenga, aparte de la anotación en el libro, tener un soporte, un recibo, una factura, cualquier documento que soporte ese movimiento para que luego no hayan esos problemas. Listo, entonces eso es lo que es un balance de comprobación, así se hace, así se elabora. Vamos de pronto aquí a hacer otro pequeño ejemplo para terminar de otro balance. Aquí ya pues está un poquito más organizada la información. Tenemos en la caja ingresos por 50.000 y salidas por 30.000. Ya nos dieron ese dato. En los bancos tenemos pues estos ingresos y estas salidas. En los clientes, en los inventarios. Entonces aquí vamos. Esta parte de movimiento de entradas y salidas es lo que básicamente vendría siendo la suma, ¿cierto? Así ahí me dicen que en caja me ingresaron 50.000, pues esos son lo que va en el debe. Si salieron 30.000, eso es lo que va en el haber y así sucesivamente. Y luego de aquí mismo sacamos los saldos. Entonces, vamos de pronto a ahorrarnos esta partecita de las sumas y la hacemos con los valores así como están aquí. Entonces, si alguien tiene para que por favor, ¿no?, vaya sacando estas cuentas, entonces en caja, los ingresos por 50.000, esto aquí mismo podríamos colocarlo como el debe. Y esto acá el haber. Y acá vamos a colocar los saldos. Aquí tenemos, si esto es de orden deudor,
acreedor. Ya colocamos que esto van a ser las sumas. Voy a aprovechar esto como para no escribir tanto con esto que es difícil. Y acá los saldos. Entonces acá en las sumas, como les digo, los movimientos si se dan el debe o se dan el haber, no nos sirven de igual. Entonces aquí tenemos el total, como para ir revisando. Entonces los ingresos tenemos, ¿alguien ha hecho la suma ya de esos valores? Me confirma si son 302.000. A mí me da 302.000. Si a alguien le da diferente, me avisa. Y acá me debería dar lo mismo. Tengo- Profe, no se escucha. No, estoy acá sacando cuentas. ¿Sí les dio lo mismo, 302? Vamos a, vamos a salir de duda. Por acá. Exacto. Bueno, acá tenemos ya el ejercicio hecho en el Excel. Y si, como ven, pues nos daba la suma 302 en ambos. Lo que estaba comprobando. Entonces volvamos acá a la presentación. Entonces, cierto,
Vamos aquí. Bueno, queda en rojo, no importa. 302.000 en este ejercicio, ¿cierto? Como ves, siempre nos debe dar las sumas en este. Entonces los saldos, lo mismo ahorita, cuáles son las que son deudoras y cuáles son acreedoras. Entonces aquí nos queda 50 menos 30 y como es una cuenta de activos, nos queda aquí en este saldo 20.000. Lo mismo en esta cuenta que también es una cuenta de activos. Nos quedan 24. Luego acá cuenta de cliente que también es una cuenta de activos. Como no hay en este caso salidas de dinero, es decir, abono por parte de los clientes, nos quedan 35.000. El inventario de mercancía, vemos que sí hay salida, entonces nos quedan 20.000 al hacer la resta. Luego vienen obligaciones financieras, es decir, hay un crédito de 45.000 y esta vez no se ha pagado de ese crédito nada, nos sigue quedando los 45.000 acá como acreedora. Lo mismo con los proveedores, no se les hizo abono durante ese periodo, está todo, se debe todo, por así decirlo. Lo mismo el capital social, se aportó 50.000, pero no se hizo ningún pago a los propietarios, entonces todo va en el saldo acreedor. Se hicieron ventas por 75.000, no hubo ningún cambio allí. Los arriendos, el contrato por 15.000, se pagaron 4.000 por adelantado. Pero como es una deuda que está disminuyendo, pero igual sigue siendo mayor el saldo, entonces una cuenta acreedora nos queda por 11.000. Y la compra de mercancías también. Una cuenta. Y igual esos totales acá deben ser iguales entre ellos. Hacemos la suma de este lado con la suma de este, nos debe dar igual. Confirmemos acá los totales en el Excel. Son 174.000 en ambos casos. Y listo, entonces este otro ejercicio también, que como les digo, aquí, como les digo, la parte matemática es sencilla, solo sumas y restas. Lo que hay que tener un poquito, como les digo, de cuidado es el tema de cómo ubicar las cuentas, cómo ubicar, dónde ubicar la información, qué va en el debe, qué va en el haber. En este tipo, aquel pues está un poquito más organizado, pero en este tipo de eventos, pues saber que si la cuenta tiene dos movimientos, cuál de ellos va en el debe, cuál va en el haber. Si tiene un solo movimiento, ubicarlo de manera correcta, si es en el debe o en el haber. No digo, una forma de hacerlo, si tienen acceso al plan único de cuentas, es mirar. Si es del orden uno, sabemos que siempre se va a mover más en el debe que en el haber y que va a ser en el saldo va a ser de saldo deudor. Ya si son del grupo 2 y 3 son de saldo acreedor. Si son del grupo 4 que son los ingresos, son de saldo deudor, porque son pues, ventas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ventas o otros ingresos van en este, y todo lo que son costos y gastos, que son del grupo 5 6 y 7 pues generalmente son de orden acreedor, porque son salidas de dinero, como el pago de servicios, el pago de nóminas, las compras y demás, pero que pueden tener movimiento en ambos lados, tanto en el debe como en el haber, dependiendo
si yo estoy pagando, es decir, disminuyendo esa deuda, o si esa deuda continúa con el mismo valor o aumenta. Como digo, la clave es esto, que estos dos valores siempre nos den iguales, los de la suma sean iguales y los de los saldos sean iguales. Entonces yo quedo con el compromiso de ahorita en un momentico enviarles el segundo punto del taller ya organizado, porque así como dijo la compañera, me hizo falta una información al momento de transcribir el ejercicio de acá de Excel donde los tengo hechos, entonces debo revisar cuál fue la información que omití allá, corregirlos y enviárselo de nuevo solamente este último ejercicio que está acá en la actividad evaluativa. Este primero sí está bien, bastante simple, pero este sí eh, debo hacer el ajuste de lo que me hizo falta para de la información que se omitió para enviárselos. Entonces ya saben, grupo de máximo tres estudiantes, puede ser individual también. Este sí enviármelo a más tardar el 16, es decir, el día miércoles, ya que como les dije al principio, las notas las debo entregar el día viernes, entonces si me los envían el miércoles, yo el jueves termino de calificar y les cumplo a la corporación enviando las notas de ustedes a tiempo y también les envío a ustedes sus calificaciones por si de pronto tienen alguna duda, me dé tiempo de organizarla entre jueves y viernes. Entonces, ya saben, son esos dos ejercicios. Este último se los voy a ajustar ahorita y de una vez se los envío para que lo puedan hacer si quieren hoy mismo, mañana, y me lo envíen lo más pronto posible. No sé ya si tengan alguna duda, alguna pregunta y me comentan. Si no, pues ya podríamos entonces dar por terminada la sesión el día de hoy. Profe, pues darle las gracias porque ha sido muy claro en las tres clases y sobre el contenido de contabilidad nos ha dejado claro pues en muy poco tiempo cosas que nosotros debemos saber. Solo era darle las gracias. Ok, listo, Darly. Pues yo también, profe, también tuve con ustedes las tres clases y como dice la compañera, también darle las gracias porque a pesar de que no estamos en clases presenciales, siempre estamos entendiendo algo ya, pues algo que no sabíamos nosotros acá como personas que estamos estudiando esta técnica, entonces ya nos va a quedar más fácil ya hacer las operaciones, entonces creo que usted ha sido muy claro y nosotros creo que hemos recibido bien la información. Ok, listo. No, muchachos, como les digo, pues sí, la dificultad de pronto de estas, y más que yo sé que muchos no se podían conectar y de pronto los que están, algunos no tienen buena recepción a veces, pero no, la idea es como esa, darles como a conocer lo más importante. Ahí había mucho contenido teórico, pero a la hora de la verdad eso no, y más para ustedes que no van a ser pues auxiliares contables, sino personas que de pronto más adelante en su desempeño laboral o en sus actividades diarias quieran como organizar un poco ese tema de la contabilidad, pues lo importante es como uno irse a la práctica, a lo que de verdad le vaya a necesitar y ya pues eh, también agradecerles a ustedes por el esfuerzo que hicieron en esta forma de pues decir, de reunirnos, ya que no hubo forma de hacerlo